para poder reunirnos a los fines de trabajar con esta materia, principios de derecho laboral. En este caso, nosotros lo que vamos a trabajar justamente es una ejercitación o el caso práctico de esta materia. Como ustedes ya saben, el tratamiento de esta materia está organizado en módulos. Cada uno de estos módulos tendrán la misma secuencia de actividades. A los fines de un orden, por supuesto, como corresponde, nosotros vamos a dar inicio en esta clase a el análisis del módulo número 1, que tiene un esquema conceptual, que es el que vamos a presentar en este momento, y que de alguna manera condensa o reúne las temáticas que se van a abordar en el caso práctico y en las preguntas y ejercitaciones que se van a realizar más adelante. Como corresponde, como punto de inicio, lo primero que se va a dilucidar y se va a analizar es lo atinente al contrato de trabajo, a su vigencia, a las características, a las notas tipificantes, a las pautas que ustedes van a tener que considerar cuando quieran diferenciar un contrato de locación de servicios de el verdadero contrato de trabajo, esa relación subordinada. Ya vamos a analizar después cuáles son así los aspectos más fuertes y sobresalientes que nos van a permitir no tener dudas cuando estemos ante una prestación de servicios que merezca el encuadramiento como contrato de trabajo. En este mismo módulo también se va a hacer un tratamiento y una consideración de los dos sujetos o las dos partes que van a integrar este contrato de trabajo. Sujetos o partes que en la ley de contrato de trabajo y en las lecturas que ustedes han podido tener en consideración van a caracterizarse por ser el trabajador necesariamente una persona física. Tiene condiciones que luego de la reforma determinan en cuanto a la edad que deben ser personas de 16 años en adelante. Ya después se podrán analizar bajo qué condiciones y características. Siempre la actividad tiene que ser pensada como una actividad lícita, es la única posibilidad. La ley no permite ni contratos de trabajo de actividades prohibidas y menos ilícitas. En cuanto a el otro sujeto de esta relación, que es el empleador, contrariamente a lo que ocurre con el trabajador, tiene que ser una persona que merece la consideración, tanto sea persona física, que son los empleadores unipersonales, como personas jurídicas, o sea, cuando el empleador o la parte empleadora está representada por una sociedad comercial, una asociación civil, una fundación, una sociedad de hecho o cualquier otra figura que esté caracterizada bajo estos grupos. Inclusive en la actualidad, ustedes, la evolución del mercado y los distintos formatos que se plantean para los contratos de trabajo, van a encontrar también lo que se llama grupos empresarios, uniones de empresas, UTE, que son vinculaciones transitorias o permanentes que también van a poder desempeñarse bajo esta condición y característica de empleadores. Una cuestión fundamental en el supuesto del empleador a los fines de la regularidad de esta relación y de su función como empleador es que se encuentre inscripto en AFIP como tal, lo que permitirá y posibilitará que realice luego los ingresos de las obligaciones a la seguridad social. Dentro de este contrato de trabajo, que en su regla general tiene las notas de informalidad, ustedes también van a poder comprobar que existen, además de ese contrato general, otras modalidades de contratos, que son algunas de las que están presentadas aquí en este esquema conceptual, que reúnen distintas condiciones y características. En los ejercicios vamos a ver de qué manera es que vamos a notar las diferencias de funcionamiento de estos distintos contratos que son los llamados o las llamadas modalidades de contratación.
Cuando dijimos anteriormente que debíamos pensar cuáles son las notas que tipifican el contrato de trabajo, ustedes aquí en este esquema encuentran de alguna forma representadas algunas de las notas particulares que, de verificarse que existen, no tienen que dejar duda de que estamos ante un contrato de trabajo. Y es así que hablamos de continuidad, o sea, la presunción de que estamos ante un contrato de trabajo lo va a dar en la medida en que una persona preste servicios durante un tiempo continuo con la nota de habitualidad, o sea que la normalidad es que se verifique esa prestación de servicios. También como nota fuerte y especial en la relación de un contrato de trabajo, esto que nosotros llamamos subordinación. Es la forma en la cual el trabajador se somete en esa relación de trabajo a la parte empleadora, que es la que tiene la potestad de dirigirlo, de ordenarlo, de instruirlo, con los límites y con todas las pautas y con todos los controles que ejerce la ley de contrato de trabajo y las restantes normas laborales. Otro aspecto fundamental dentro de esta contraprestación es lo vinculado a la remuneración, que es la contraprestación al deber de trabajar que tiene el empleado. Remuneración que por su carácter alimentario está también protegida por toda la norma de todos los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, por la Constitución Nacional e inclusive en la actualidad por todas las normas internacionales y fundamentalmente por los convenios de la OIT o de la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes ya saben de su existencia a partir de las lecturas que deben haber apreciado. Finalmente, este recordatorio que encuentran ustedes en este último módulo, vinculado a la registración en AFIP, es para que hoy por hoy ustedes tengan presente y en cuenta que no existe relación de trabajo que se pueda entender regular si no ha merecido su debida registración en el régimen de mi simplificación y organizado y controlado y fiscalizado por AFIP. Esa registración en mi simplificación es lo que va a generar los formularios de alta que en duplicado ustedes van a tener cuando quieran dar nacimiento a una relación de trabajo y a toda su formalidad, que deberá estar firmado al igual que el resto de la documentación. Y la enunciación de sanciones tiene por objeto que se tengan en cuenta que el no cumplimiento de la registración o de las otras obligaciones necesariamente les va a generar sanciones y multas en este organismo y en la Ley de Contrato de Trabajo. También vamos a enunciar y vamos a establecer cuáles son los conceptos claves con los cuales nosotros vamos a tener que entender todas las ejercitaciones. Un primer concepto es que el contrato de trabajo participa de las características de los contratos con notas especiales que los tipifican. Quiere decir que el nacimiento del contrato es con iguales características que cualquier otro contrato civil o comercial, pero que la diferencia está en las notas particulares de justamente este contrato de trabajo. Otro concepto clave es que la libertad de las formas desaparece en los supuestos de las modalidades de contrato de trabajo. La libertad de formas que tiene un contrato general, la regla, el contrato habitual, ese contrato que se pacta verbalmente y que va a dar inicio cuando las partes lo dispongan, cambia con más rigor en las formas cuando hablamos de las modalidades contractuales. También como concepto clave es importante que tengan presente que otra de las notas que tipifican el contrato de trabajo es la onerosidad, o sea que no existe manera de dudar que la contraprestación fundamental
de la prestación laboral del trabajador es precisamente la remuneración. El último de los conceptos claves con los cuales nosotros vamos a trabajar es que existen conceptos remuneratorios que se van a diferenciar de los conceptos no remuneratorios. Es decir, cuando hablamos de esta primera generalidad que es la remuneración, debemos entender que remuneratorio es todo el dinero que con diferentes denominaciones le ingrese al trabajador para su exclusivo beneficio, teniendo como causa generadora ese mismo contrato de trabajo que han dispuesto las partes. Y no debe confundirse este concepto de naturaleza remuneratoria de otros beneficios económicos que el trabajador puede recibir en el marco del contrato de trabajo, pero que no tienen por causa la prestación laboral, sino otras funciones y otros fundamentos, como por ejemplo las asignaciones familiares, que son beneficios de la seguridad social. Otras de las diferendos o distinciones entre un concepto y otro es que lo remuneratorio sirve de base para otras determinaciones, como por ejemplo cuando nosotros querramos hacer la liquidación del SAC, del sueldo anual complementario, que se va a nutrir de todos los devengamientos remuneratorios del semestre, cuando debamos indemnizar, que también va a tener como necesidad la verificación de cuáles son los conceptos remuneratorios que se han devengado durante ese semestre. Esta es otra de las características que van a diferenciar a los conceptos en cuanto a remuneratorios o no. Los conceptos no remuneratorios, ustedes van a encontrar en la Ley de Contrato de Trabajo un artículo que les habla de los beneficios sociales. Este tipo de prestaciones o de beneficios son los que también van a quedar incluidos dentro de este concepto de no remuneratorios. Concluida la presentación del esquema y de los conceptos, nosotros vamos a continuar seguidamente en el próximo segmento con la presentación de la situación problemática. Ingresamos ahora en la presentación de la situación problemática. Hemos pensado un supuesto con el cual ustedes se van a poder encontrar y a partir de ese supuesto generarnos algunos interrogantes que son los que van a servir de base para luego trabajar las distintas resoluciones que podamos encontrar al respecto. Esta primera situación problemática tiene como personaje, por así decirlo, esta empresa. Fíjense ustedes que estamos hablando de un empleador. Si yo les digo que es el Faro S.A., estamos hablando de un empleador que va a merecer la calificación de persona jurídica, o sea, no de persona física. Es una sociedad y si decimos S.A., estamos hablando de una sociedad comercial. ¿Qué requisitos vamos a tener que verificar para entender que esta persona jurídica va a poder actuar en esas condiciones? Ya después les voy a hacer alguna referencia para que ustedes lo puedan tener en claro, en cuenta, que puedan tomar nota de esas situaciones. Esta persona jurídica que aparece con la intención de actuar por primera vez en distintos emprendimientos para los cuales va a requerir la presencia de empleados. De acuerdo a las situaciones, el supuesto del caso práctico, anteriormente a esta alternativa, esta empresa no desplegaba actividad o no tenía empleados. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea esta sociedad? Generar diversas actividades, o sea, va a diversificar sus actividades y fundamentalmente el objetivo que se plantea es dual. Por una parte, lo que tiene pensado es generar la apertura
de una cadena de hoteles que los tiene pensados para ser instalados en Argentina y en Uruguay. Estos hoteles los tiene previstos para que funcionen todos los años con la misma reiteración, con la misma concurrencia cíclica, pero que no van a funcionar durante todo el año, sino que solamente los va a tener en actividad en el periodo o temporada entre el mes de octubre y el mes de marzo. Esa va a ser la idea con que se va a trabajar o con que esta empresa piensa trabajar esta primera actividad. Y una segunda actividad que es la que va a desplegar como prueba, o sea, a los fines de analizar si funciona o no este negocio vinculado con el rubro heladería. Entonces la idea es por espacio de 2 años, o sea, con continuidad en todo el año, esta empresa piensa instalar estas heladerías con estas características y con estas notas particulares. A los fines de la organización y a los fines de evaluar qué requisitos y qué necesita esta empresa para poder desarrollar estas 2 actividades sin problemas, es que concurre a un asesor laboral a los fines de indagar sobre distintas necesidades y distintos objetivos que son los que nosotros vamos a encontrar en los supuestos de actividad que vamos a verificar en este momento. Una primera actividad que sería una de las primeras preguntas que esta empresa va a desarrollar es la siguiente: ¿podrá el Faro S.A. actuar como empleadora? Este es uno de los supuestos. Otra de las preguntas que podemos vincular con esto: ¿qué requisitos deberá cumplir como empleadora para sí y en relación a los empleados? Esa es la síntesis que se plantea en esta actividad. Cuando yo les decía que cómo vamos a saber analizar si una empresa, en este caso una sociedad, se encuentra en condiciones de regularidad, ustedes antes de verificar que se encuentre inscripta en AFIP como empleadora, deben tener la certeza de la debida constitución de esta sociedad. O sea que deberán tener a la vista el contrato social, el estatuto social para verificar la legalidad y deberán constatar si la empresa, en este caso como sociedad comercial, se encuentra debidamente inscripta en los organismos que cada provincia tiene previstos para sí. Ese es el punto de partida, más allá de que después ustedes verifiquen que se encuentra inscripta en AFIP como empleadora. El segundo supuesto, el segundo ejercicio o actividad, tiene como supuesto estas 2 preguntas o 2 interrogantes. ¿Qué tipo de contratos podrá celebrar esta sociedad que le permitan ajustarse a los requerimientos de cada actividad? ¿Tendrá el Faro S.A. formalidades que deba cumplir para tener regularidad en sus contrataciones? Esta pregunta, fíjense ustedes, que comienza a indagar sobre las distintas maneras en las cuales nosotros podemos celebrar los contratos de trabajo. Si siempre tienen el requerimiento del cumplimiento de formalidades o no. Ya les presenté o les enuncié con anterioridad que ese contrato natural que se da cuando una persona dice necesito empleados y cuando el empleado viene y acepta las condiciones de trabajo que se pacta verbal, no tiene formas especiales, salvo el deber de registración que siempre deberá estar presente. Por contrario, cuando debamos operar con alguna de las modalidades contractuales, sí deberemos cumplir con las especiales pautas y condiciones que la misma ley de contrato de trabajo les va a plantear y que ustedes deberán respetar con la claridad que tienen los artículos de la ley de contrato de trabajo.
La tercera actividad que se plantea en este supuesto es la pregunta vinculada a lo remuneratorio, y por eso se preguntan: ¿cómo deberán fijar las remuneraciones para el personal contratado por el Faro S.A.? Suma o continúa. El SAC debiendo indicar cuáles serán sus deducciones obligatorias. O sea que en esta ejercitación nos abocaremos a hacer un análisis más particular, más pormenorizado de las distintas situaciones y de los distintos supuestos que permitirán ser considerados como remuneratorios. Acá ustedes tienen ya la enunciación de uno, que es el sueldo anual complementario, que es uno de los supuestos que integra esta característica. Y por otra parte, como nosotros ya hemos enunciado, todo lo remuneratorio se encuentra sujeto a deducciones impuestas por ley con carácter obligatorio. Estas deducciones, que deben ser cumplidas inexorablemente por el empleador, de naturaleza están destinadas, o el objetivo que tienen es ingresar a las bases, porque son aportes, que es lo que se le deduce al trabajador, con destino a las obligaciones de la seguridad social. O sea que estas deducciones obligatorias son las partes del sueldo de ese trabajador que no llegan a su bolsillo, sino que van a ir destinados al financiamiento de los subsistemas de la seguridad social, que después permitirán a estos trabajadores activos, cuando lleguen a su pasividad, gozar de su jubilación, o trabajador activo con problemas de salud, inculpable, acudir a una obra social para recibir sus prestaciones, o bien también en el supuesto de las obligaciones sindicales, las deducciones que va a recibir el sueldo del trabajador permitirá después algunos de los beneficios que ya en el ámbito sindical va a poder tener o va a poder gozar. Estas deducciones, o sea, estas partes del salario del trabajador que van con destino a la seguridad social, se suman a los conceptos económicos que el empleador deberá disponer también con igual destino a la seguridad social, que son lo que nosotros denominamos contribuciones a la seguridad social. El sistema actual, que está regido y gobernado por AFIP, ha determinado una evolución, y ustedes, si pueden indagar o si a lo mejor ya están en actividad, comprobarán que los aportes y las contribuciones se ingresan en AFIP a través de un sistema que corre por internet, que se denomina su declaración en las empresas que tienen hasta 20 empleados, o si no, en la modalidad de SICOS, pero que tanto en un sentido como en el otro estamos haciendo referencia a lo que tradicionalmente se denominó como formularios 931, que son los formularios a través del cual se ingresan tanto los aportes como las contribuciones con destino a solventar y sustentar las obligaciones de la seguridad social. En cuanto a las remuneraciones, también va a ser interesante, y así lo hemos entendido, como ustedes lo van a poder observar luego con posterioridad. Vamos a poder analizar cómo se instrumentan y cómo se materializan en documento estos pagos que nosotros vamos a llamar remuneratorios. Es por eso que la Ley de Contrato de Trabajo, a partir del artículo 140, les menciona que el documento único que se va a poder utilizar como comprobante de pago de remuneraciones en el contrato de trabajo es el recibo de sueldo. Este recibo, que podrá tener distintos formatos, pero que necesariamente en su contenido deberá respetar todas las enunciaciones
que ustedes van a poder verificar enunciadas con expresa claridad en este artículo 140 y los subsiguientes de la Ley de Contrato de Trabajo. Respecto del recibo de haberes, tiene la característica que debe ser emitido en doble ejemplar. Este doble ejemplar que mes a mes, porque no obstante que en la actualidad existe la obligación de ingresar los sueldos o de depositar los sueldos en lo que se llama cuenta sueldo, que son las cuentas especiales y gratuitas que se abren en entidades bancarias, el hecho del depósito de la cuenta sueldo, si bien sirve como comprobante del pago, necesita necesariamente como complemento para su formalidad el que esté acompañado por el recibo de sueldo en doble ejemplar, firmado uno por la empresa para entregarle al empleado y el que quede en poder de la empresa firmado por el trabajador. Esta ha sido la presentación entonces del caso práctico y de las actividades que nos hemos propuesto desarrollar respecto del mismo. A continuación, haremos de alguna manera el desarrollo de las distintas soluciones a estos casos que se han planteado. A continuación, haré un alto en la locución porque atento les he presentado el caso práctico y las distintas preguntas o interrogantes que nosotros nos hemos planteado o vamos a formular. Los invito para que ustedes dispongan de unos minutos, trabajen en grupos pequeños y comiencen ustedes por su parte a elaborar distintas alternativas de solución a estos casos prácticos que han sido planteados. Luego continuaremos nuevamente a los fines de ver si las resoluciones que ustedes han encontrado compatibilizan con las que corresponden en cada uno de los supuestos.
vamos ahora a continuar tratando de verificar si las soluciones que ustedes han podido plantear a cada uno de los casos prácticos se corresponden con la respuesta que se debería haber otorgado en cada caso. Algo ya estuvimos hablando cuando hicimos la presentación de las temáticas, de modo tal que debiera haber resultado de fácil decisión para ustedes. No obstante lo cual, en el caso que corresponde al número 1 o al primer supuesto planteado, nuevamente vamos a decir que el Faro S.A. es una persona jurídica que por lo tanto ya habíamos visto que como supuesto, como sujeto de la relación que va a tener la calidad de empleadora, la misma podrá ser perfectamente empleadora como tienen ustedes acá presentado. Y nuevamente vamos a considerar dentro de esta resolución que la legalidad de su funcionamiento, la habilitación para poder encuadrarse en el rol de empleadora, deberá estar avalada por la inscripción en AFIP, inscripción que deberá ser en calidad de empleador habilitado para contribuir en el rubro de las obligaciones de la seguridad social, sin perjuicio del agregado que ya hemos hecho referencia a la debida regularidad de la sociedad como tal, como ya se lo he presentado. En cuanto a la condición de los empleados, que son los otros sujetos de la relación, existe, por supuesto, la necesidad de que sean capaces. En el caso del empleador también debe tener esa misma cualidad. Esta referencia a los años radica en que en la actualidad no se puede admitir un trabajador menor de los 16 años. Esta es una de las reformas que la ley 26.590 introdujo, elevando la edad de los trabajadores. Es por eso que en la actualidad se prohíbe el trabajo de personas menores de 16 años, o sea que 16 años en adelante pueden tener la condición de empleados sin que estemos en contravención de las normas laborales. Y como también ya lo hemos analizado y ya lo hemos enunciado, para que ustedes puedan tener certeza en la necesidad de que fijen esta condición como obligatoria, ¿cuál es la registración en mi simplificación en las condiciones y con las funciones que las partes pactaron, pero que deben estar respaldadas por una categorización que la vamos a verificar y comprobar en el convenio colectivo que regule la actividad que se vaya a desarrollar. Nosotros habíamos dicho en el caso práctico que esta empresa, el Faro S.A., quería desarrollar dos actividades. Uno, la cadena de hoteles, otro, las heladerías. Por lo tanto, el personal que se contrate para la cadena de hoteles tendrá la definición de funciones que las partes hayan convenido, pero la categoría laboral que deberá figurar en el recibo de haberes será la que surja del convenio colectivo, que en el caso de los hoteles corresponde al convenio de UDGRA, o sea, los gastronómicos. Ustedes tendrán que buscar el convenio de gastronómicos aplicable a los hoteles. En el convenio gastronómico los hoteles están categorizados por distintos niveles de estrellas, de cantidad de platos, de cubiertos, y de acuerdo a eso ustedes verificarán y harán un consenso entre las funciones que va a cumplir la persona y la categoría que verificarán le corresponde en el convenio. Esa categoría es la que va a figurar en el recibo y a su vez esa categoría le va a marcar el salario básico convencional que deberá percibir esta persona.
En relación a la obligación de registración en mi simplificación, es la manera de decir tienen empleados en blanco. Normalmente uno cuando habla de trabajadores en negro es porque estamos ante personas que prestan servicios pero que no han sido inscritos en estas bases de mi simplificación ni figuran en el libro de sueldos y jornales. Por lo tanto, son personas irregulares que no pierden los derechos como trabajadores, pero sí le generan situaciones de irregularidad y de sanción para el empleador. Así es como ustedes van a tener que entender la resolución a esa primera cuestión. En la segunda de las cuestiones que nos habíamos planteado como pregunta era lo vinculado con el tipo de contratos que esta empresa podía celebrar o podía disponer. Respecto del tipo de contratos, hemos sostenido también que el contrato básico que define la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, carece de formalidades, es una contratación que va a tener notas de continuidad, o sea que es un contrato indeterminado en su tiempo, tiene toda la vigencia hasta la jubilación del trabajador. Esas son las características. No tiene otra necesidad que no sea la registración y luego el cumplimiento de toda la documentación laboral. Ahora, cuando pasamos a las modalidades, es que sí vamos a comenzar a verificar distintos requerimientos y distintas pautas que se deberán cumplir. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hablado, en el caso del Faro S.A., de los hoteles que iban a funcionar en verano, en el periodo temporada de octubre a marzo, y que se iban a repetir en forma cíclica todos los años, ustedes necesariamente tienen que haber llegado a la conclusión, de acuerdo a las pautas que le da la misma Ley de Contrato de Trabajo también, de que la idea de actividades en determinadas épocas del año, con reiteración cíclicamente en iguales periodos, nos permitirá en este supuesto trabajar y contratar a los empleados mediante el contrato de temporada, como se denomina. Todas las modalidades deben saber necesariamente que deben ser instrumentadas por escrito, o sea que acá sí necesitamos un contrato que deberá ser instrumentado por escrito, firmado por las partes. Este contrato permitirá la comprobación de que estamos ante esta modalidad contractual. El contrato de temporada es un contrato, como ustedes lo verifican acá, también indeterminado, pero con la nota de prestación discontinua, porque solo van a trabajar en este periodo octubre a marzo de cada año. En el resto del año siguen siendo empleados de este empleador, pero en situación pasiva. Esta situación pasiva les posibilita desplegar otras actividades sin que pierdan su regularidad en este contrato de trabajo de temporada que tiene esas notas especiales. En relación a las heladerías, que nosotros también habíamos dicho que esta empresa iba a tomar como actividad, las heladerías, en cuanto a convenio que les corresponde por actividad, para que ustedes tomen nota y sepan después cómo buscar, es el convenio de pasteleros. El convenio pasteleros es el que regula las condiciones de trabajo en las heladerías. Como el caso planteado habla de heladerías que solo van a estar en un periodo de 2 años porque quieren analizar la viabilidad de la actividad, esta limitación temporal, o sea, la eliminación de la idea de continuidad o de indeterminación, como le hemos dicho que es la regla general,
en este supuesto que se les habla de un límite temporal, nos permite utilizar esta modalidad contractual de plazo fijo, que también deberá ser por escrito, que también deberá consignarse cuándo inicia y cuándo termina, y que deberá explicar la causa por la cual ustedes van a utilizar este contrato de plazo fijo. Ustedes lo tienen regulado en el artículo 93 en adelante de la Ley de Contrato de Trabajo, y es importante marcar en este sentido que el contrato de plazo fijo no puede ser utilizado abusivamente, o sea, reiterándolo permanentemente, porque no es ese el objetivo ni la finalidad. Debe ser utilizado en este caso con inicio en la fecha que se disponga y finalización al cabo de los 2 años, porque este es el plazo que se han fijado el Faro S.A. para el funcionamiento de las heladerías. Como contrato por escrito, también firmado por empleador y empleado, cada parte conserva un ejemplar. Cuando ustedes den el ingreso en el régimen de mi simplificación, tendrán que buscar la característica, el código de modalidad contractual y no equivocarse en marcar el código contrato de plazo fijo, que ustedes también lo tienen previsto. Otro tipo de contratos que también lo presentamos para su conocimiento es, por ejemplo, el contrato eventual, que también debe ser por escrito, que no tiene límite de tiempo porque se vincula con obras o servicios en los cuales no se puede determinar el tiempo. Este contrato también debe ser pensado con carácter extraordinario, no tiene necesidad de preavisar ni tampoco indemnizar. Y a simple modo de enunciación para su conocimiento, también como modalidades ustedes tienen el contrato de trabajo parcial, que dispone una jornada diaria de las 2/3 partes de la jornada normal, que son de 8 horas, estas 2/3 partes no más de 5 horas y media, es lo que se entiende también con carácter extraordinario. Y también ustedes pueden tener los trabajos por equipo, el contrato de aprendizaje, que es un contrato pensado para la primera experiencia, por eso parte de los 16 años, y otra de las actividades que no tiene característica laboral, pero que sí sirve a los fines del aprendizaje, es lo atinente a las pasantías, que se las dejo acá también enunciadas. Respecto de la resolución 3, que hace referencia a las liquidaciones y remuneraciones, una primera idea es que remuneración, ya hemos dicho, es la contraprestación al trabajo cumplido por el empleador. Esta remuneración, que tal cual como lo dispone la Ley de Contrato de Trabajo, se debe por el solo hecho de la existencia de un contrato de trabajo y por la puesta a disposición del trabajador. Puede estar en actividad o no, pero salvo los supuestos de excepción, siempre va a tener derecho al devengamiento de la remuneración. La ley, con espíritu protectorio, fija un piso remuneratorio que es el salario mínimo vital y móvil, o sea, el contenido económico por debajo del cual no puede haber ningún salario correspondiente a una jornada de 8 horas. En la actualidad el salario mínimo es 2.300 pesos. Existe también como piso, que ya lo hemos planteado, el salario básico convencional, o sea, en el caso del Faro S.A., el básico que deberá tener la categoría de trabajadores que de acuerdo a UTGRA irán a trabajar a los hoteles. En los convenios están las distintas categorías: conserje, mozo, barman. Las distintas categorías ustedes las van a poder leer en el convenio. Y en el caso de las heladerías ocurre exactamente de la misma manera. Esa categoría de convenio fija el salario básico convencional, que ustedes obligatoriamente deberán respetar como remuneración mínima a liquidar para cada trabajador. Además de esos conceptos que es la remuneración básica, existen otras remuneraciones que tienen la denominación de complementarias.
como son las comisiones, presentismo, antigüedad, el sueldo anual complementario. Existen toda una serie de conceptos que también se devengan por el hecho del contrato de trabajo y que también merecen la denominación de remuneratorios. Otra pauta fundamental es que lo remuneratorio está destinado a las deducciones para obligaciones de la seguridad social. ¿Cuáles son esas obligaciones? Ustedes las tienen presentadas acá. Ya hemos dicho, aportes. Al trabajador le descuentan el 11% para jubilación, el 3% para obra social, el 3% para contribuir a la ley 19032, que es el financiamiento del PAMI, para hacerlo más breve, porque si no su nombre es un nombre muy largo. O sea, es el ente que atiende las prestaciones médicas de los jubilados y pensionados. Y otro de los aportes que también se le descuentan al trabajador son las cuotas de solidaridad que cada convenio colectivo tiene establecidas. Esas obligaciones de solidaridad o cuotas de solidaridad se descuentan obligatoriamente. El empleador es agente de retención de estos conceptos y deben ser descontados siendo afiliados o no los empleados, porque es otro concepto. El afiliado paga su cuota sindical, pero esta cuota de solidaridad la pagan todos los trabajadores. Y a los fines de analizar uno de los conceptos remuneratorios que se pueden liquidar y que obligatoriamente se deben liquidar en un contrato de trabajo, encontramos el sueldo anual complementario. Este sueldo anual complementario es el sueldo número 13, que siempre la ley laboral le ha reconocido al trabajador, que desde sucesivas reformas tiene previsto que se pague en dos partes, 50% de la mayor remuneración devengada en el semestre, en junio y en diciembre, que son los dos momentos en que se debe liquidar el SAC, 30 de junio, 30 de diciembre. Si se trabaja todo el semestre, el derecho al SAC se va a determinar tomando mayor remuneración devengada en el semestre, sobre esa el 50%, como tienen ustedes acá ejemplificado, es lo que se va a liquidar en concepto de SAC, salario mayor del semestre, 2.939,21. Esa es la mayor remuneración que este empleado ha devengado en un semestre. Sobre esa mayor remuneración, que puede ser cualquiera de los meses, si nosotros tomamos primer semestre, que es de enero a junio, o segundo semestre, que es de julio a diciembre, tendremos que ver todo lo remuneratorio que haya devengado en cada mes, cotejar en cada mes y tomar el mayor contenido económico remuneratorio. Puede ser cualquiera de los meses de ese semestre. Ese mayor contenido remuneratorio será la base para calcular el 50% que va a representar el valor del SAC que vamos a liquidar en el recibo de sueldo. Y es así como ustedes tienen acá graficado, para que podamos fijar más los conceptos, las distintas apreciaciones que nosotros hemos ido enunciando. Fíjense ustedes que este recibo de sueldo, este es un recibo para empleados de comercio, pero fíjense que en el recibo debe estar fijado la categoría del trabajador, datos laborales necesarios como tipo de jornada, como la antigüedad del trabajador, si es afiliado o no. Acá tienen ustedes el básico, ese es el básico convencional que va a recibir el trabajador. Luego tienen enunciados básico, antigüedad, asistencia y puntualidad. Todo esto es remuneratorio, o sea que esta columna es la que sirve de referente para las deducciones a la seguridad social. Acá tienen ustedes presentadas los distintos rubros. Fíjense, jubilación, obra social, ley 19032, todo lo otro es convencional. Todo lo otro que es deducciones va en esta columna de deducciones. Finalmente,
ustedes pueden notar que existe otra columna denominada no remunerativos. Son distintos acuerdos convencionales que gozan de esta naturaleza. Se encuentran separados justamente porque los no remunerativos no tienen impacto ni devengamiento sobre las obligaciones a la seguridad social. Esta es la manera en la cual ustedes tienen graficado un recibo de sueldo y la distinta determinación de los conceptos remuneratorios y no remuneratorios. Espero que la resolución de cada uno de los casos prácticos pueda haber sido coincidente con las decisiones y con las soluciones que ustedes hayan encontrado. De no ser así, ustedes fijen estos conceptos, ayúdense con la ley de contrato de trabajo, que es muy clara y les va a dar la claridad necesaria para que no tengan ningún tipo de dudas. Luego de presentadas entonces las resoluciones, pasaremos a otra actividad que la vamos a llamar de ejercitación. Tiene por objetivo tomar de las 20 preguntas que ustedes van a poder analizar y leer como autoevaluaciones, hemos dispuesto seleccionar 3 de esas preguntas, o sea que son 3 posibles situaciones sobre las cuales ustedes deberán trabajar, que las vamos a analizar en este momento, que las vamos a pensar en forma conjunta para verificar si ustedes logran la comprensión, si llegamos a captar cuál es la esencia en la medida, ¿no es cierto?, que podamos tener referencia con las lecturas del SAM y con los supuestos normativos. El ejercicio número 1 que pregunta: ¿en qué supuesto la empresa El Faro S.A. abonará salario completo si tuviera trabajadores de 16 años? Nos da como opciones, que se las voy a dejar enunciadas para que luego reflexionemos cuál será la respuesta correcta. A, siempre debe percibir igual salario. B, cuando realice iguales tareas que el mayor. C, cuando realice mayor cantidad de horas. D, no existe ningún supuesto de salario completo, sería la continuidad. E, ninguna es correcta. De estas alternativas que nosotros tenemos que decidir cuál es la que corresponde, tiene vinculación con el concepto, la regla general, que el trabajo de menores siempre goza de una jornada acotada a 6 horas diarias, 36 semanales. Pero cuando estamos ante trabajadores 16 años en adelante, la ley otorga la posibilidad del derecho a percibir el salario completo. ¿Cuál de estas situaciones es el presupuesto que tiene en cuenta la ley? Les permito que ustedes reflexionen, que piensen un momentito y van a poder determinar que de las distintas alternativas, que no existe supuesto, no es lo que nos dice la ley de contrato de trabajo, que siempre le corresponde el salario proporcional a 6 horas, 36 horas, tampoco es en todos los casos, que realice mayor cantidad de horas, no es el presupuesto que toma en cuenta la ley de contrato de trabajo, y es así que, de acuerdo a la normativa, el supuesto en el cual este trabajador cumple la misma calidad de tareas que un trabajador mayor es el supuesto en el cual va a tener derecho a la percepción de un salario completo. Fíjense ustedes acá el ejercicio 2 que pregunta: ¿cómo deberá trabajar la empresa El Faro S.A.? La vigencia de las contrataciones que deberá cumplir en los 2 emprendimientos que pretende iniciar. Estamos hablando de una pregunta que hace referencia a los supuestos de generalidad de las contrataciones.
El inciso A les habla de en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. El inciso B, lo que dispongan las partes. El inciso C, conforme los intereses que se protejan. El inciso D, si existe duda, se debe disolver. El inciso E, siempre se debe extinguir. Todos estos supuestos están haciendo referencia a cuál es la idea que debemos considerar respecto de la permanencia o no de esta relación contractual que se va a plantear. Analicen ustedes, digamos, teniendo en cuenta que la ley tiene un espíritu protectorio, teniendo en cuenta que se analiza con una idea, como ya les he dicho, de permanencia, cuál de estas opciones es la que puede corresponder en cuanto a la correcta, ¿no es cierto? ¿Puede estar sujeto a la disponibilidad de las partes la duración de un contrato? No. La ley de contrato de trabajo es de orden público y marca las pautas que se deben respetar. No queda librado a la disponibilidad de las partes. Si hay duda, no se va a disolver. Ustedes siempre van a tener que contar con la certeza de que ante la duda, lo que busca la ley es que el contrato tenga vida, tenga vigencia. Ese es el objetivo. Esta vigencia y esta vida solo puede quedar alterada en estas modalidades que ya hemos analizado, que de ser genuinas van a poder tener una especie de limitación. El tercer ejercicio que tenemos nosotros presentado como estas preguntas con las cuales ustedes se van a poder encontrar, está vinculado con las modalidades, en este caso, de un contrato de plazo fijo. Y plantea, en el contrato de plazo fijo que puede celebrar la empresa El Faro S.A., las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación. Tenemos puntos suspensivos, respecto de la expiración del plazo convenido, salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a un mes. Este ejercicio lo que está pretendiendo es que ustedes evalúen si en el contrato de plazo fijo existe un requerimiento de preaviso, o sea, esa comunicación que se va a terminar el contrato de trabajo, y en el supuesto que así sea, si tiene alguna pauta temporal de respeto. Hemos dicho que el supuesto A está establecido que habla de un preaviso no menor de un mes, un segundo inciso B no menor de 2 meses ni mayor de 3, el C no menor de 15 días, el D ninguna es correcta y el E les plantea el supuesto de no menor de un mes ni mayor de 2. El contrato de plazo fijo se sale de los requerimientos de la regla general del artículo 231 y en este supuesto nosotros vamos a comprobar, y así les pido que ustedes recuerden dentro de la normativa que habla de contrato de plazo fijo, si está previsto algún tiempo especial de vigencia del preaviso. Existe doctrina que aclara cuál es la finalidad de un preaviso en el contrato de plazo fijo, que sabemos que ya se sabe de antemano cuándo va a terminar. Simplemente tiene el objetivo de ratificar que ese contrato se va a terminar en la fecha que estaba prevista. Esto, si ustedes recuerdan lo que dice la norma, nos permite llegar a la conclusión que la opción correcta es la E, que fija como límite del preaviso no menor de un mes ni mayor de 2 meses. La omisión del preaviso en estos supuestos va a determinar que el contrato se convierte en un contrato de tiempo indeterminado. Ese es el modo en el cual deberán ustedes entender la solución de este supuesto. Con esto hemos dado por finalizado el análisis del caso práctico del módulo 1. Espero que haya sido
de interés para ustedes, que les haya aclarado aún más los conceptos y a partir de allí los saludo. Nos veremos en la próxima clase.